Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta edición, última edición del año 2023 del Cohete a la Luna Radio, aquí en la Radio de las Madres, en la Radio de EVE. Buen día, Horacio Berbisky. Buen día, Marcelo. Buen día, Ricardo Aronskin. Bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? Hoy fue más fácil llegar, ¿no? El día de la tormenta. Lo tenemos también del otro lado del cristal a Pablo Vino en los controles y a Rolo Fernández en la producción. Y vamos a tener dentro de un rato por teléfono a Julia Estrada, a la diputada Julia Estrada del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, que ha hecho un trabajo excelente de análisis de la ley Ómnibus, a la que la rebautizó muy bien. Viste que Milei habló el 31 a la noche en Cadena Nación, ayer a la noche, 30, y dijo que no es ley ómnibus, que es ley bases de no sé qué. Y Julia en cambio le pone ley Argentina en venta. Está bien. Es más gráfico, una puja nominal. Y bueno, vamos a conversar con Julia sobre estas cosas, ¿no? ¿A qué cajas chinas te referís en tu artículo principal de hoy, Horacio? Básicamente me refiero a que el gobierno comenzó mandando el decreto 7023 y como vio que había muchas reacciones que hacían dudosa su aprobación por el Congreso, lo incluyó en la ley esta a la que nos referíamos recién. Hay un artículo de la ley que dice: apruebas el decreto tal. El decreto es un decreto de 300 y pico de artículos. Sí. Y entonces hay un artículo de la ley que dice: apruébase los 300 artículos de la otra ley, que a su vez modifican 70 leyes. Por eso son cajas chinas, ¿no? Y en el fondo aparece la cola del diablo. Es el sentido del título, ¿no? Bueno, Milei, cuando explica por qué la ley se llama bases, hace una referencia a Juan Bautista y dice que es por Alberdi. Ahora, esta semana hubo una declaración del juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slócar, que hizo una cita de Alberdi justamente, una cosa que Alberdi no publicó en vida, pero que quedó y está publicada en sus escritos póstumos, que a mí me parece la mejor definición que he oído hasta hoy del gobierno de Milei, hecha por su ídolo Juan Bautista Alberdi, que dice: los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. Ser libre, para ellos, no consiste en gobernarse a sí mismos, sino en gobernar a los otros. La posesión del gobierno, he ahí toda su libertad. El monopolio del gobierno, he ahí todo su liberalismo. El liberalismo, como hábito de respetar el disentimiento de los otros ejercido en nuestra contra, es cosa que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente es enemigo. La disidencia de opinión es guerra, hostilidad, que autoriza la represión y la muerte. Juan Bautista Alberdi sobre Javier Gerardo Milei. Es impactante, yo me quedé alucinado cuando... Yo he visto algunas cosas de los escritos póstumos de Alberdi, de Sarmiento. Lamentablemente, digamos, el ritmo que uno lleva no te permite leer todo lo que te gustaría leer. Hay, sí. En Nueva York hay una librería muy buena que se llama Gotham Books, que tienen unos pin que cuando compras un libro te dan el pin que dice tantos libros y tan poco tiempo. Tantos libros y tan poco tiempo. Bueno, las cosas que uno encuentra leyendo a Sarmiento y Alberdi son extraordinarias, y esta que encontró Alejandro Slócar realmente vale la pena, ¿no? Ahora, tanto el decreto como la ley, el gobierno intentó fundamentarlos
en la Constitución Nacional. Pero intentó, pero no pasó de tentativa. Digo, quiso, pero no pudo. Los considerandos mencionan 2 artículos de la Constitución, el 76 y el 99. El 76 es el artículo de la Constitución que prohíbe, y estoy citando textualmente, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Y el 99 es el artículo sobre atribuciones del Poder Ejecutivo. El inciso 3 del artículo 99 dice que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Pero bueno, en derecho siempre hay un pero. Agrega, ante circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes, el Poder Ejecutivo podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, siempre que no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o del régimen de partidos políticos. Ahora, digo, materias determinadas de administración, tanto el decreto como la ley, versan sobre todo, todo lo habido y por haber. Y lo del plazo, un plazo fijado para su ejercicio, digamos, podría haber puesto para siempre también, porque fija 2 años hasta el último día del año 25, pero el faculta por ejecutivo para prorrogarlo por otros 2 años, claro, sin nueva intervención del Congreso. Es decir, todo el mandato de Milei, desde hoy hasta que termine el gobierno de Milei, es decir, para siempre. En definitiva, no es eso lo que dice la Constitución, claramente. Además, al mismo tiempo que manda este decreto, el Poder Ejecutivo convoca sesiones extraordinarias del Congreso, lo cual es la mejor desmentida a la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios. Si el Congreso está reunido, está convocado a extraordinarias, ¿por qué no mete también en el tratamiento de extraordinarias los temas que quiere poner en el decreto como ley? Ahí, bueno, hay una trampa, muchas trampas, pero hay una fundamentalmente, y es que la ley que regula el tratamiento legislativo de los decretos de necesidad de urgencia dice que el Congreso puede aprobarlos por sí o por no, pero no puede modificarlos. Es decir, no puede abrir la caja y ver qué hay adentro. No puede decir apruebo este artículo y no apruebo este otro. Eso se discutió mucho en el caso de las leyes y en el caso de los vetos presidenciales, si el presidente podía vetar parcialmente una decisión del Congreso o si tenía que vetar toda la ley. Finalmente quedó establecido que sí, que el presidente puede vetar selectivamente partes de una ley y no toda la ley. En el caso de los decretos de necesidad de urgencia no ha habido un tratamiento todavía que se refiera a eso, pero la ley dice claramente que no puede más que aprobarlo o rechazarlo. Y hay varios proyectos que tienden a modificar eso, porque ahora hay una carrera, digamos, los procaces que quedan, los radicales, el rejunte que armó Pichetto con Stolbizer, con Schiaretti, con López Murphy, con Monzó, con Massot. Que además le pusieron como juntaron parte de Juntos por el Cambio con la coalición cívica y con Hacemos por Córdoba, se llama Coalición Juntos Hacemos por la Argentina. Un pastiche, es como el decreto, ¿no? Corto y pego y sale un animal mitológico. Entonces, bueno, las ideas son, porque estos sectores lo que quieren es, comillas, ayudar al gobierno. No quieren poner palos en la rueda y quieren ayudar. Entonces, ¿a qué lo quieren ayudar? A que pueda hacer pasar estas cosas intragables. Y la idea es, esta sí, esta no. Vamos a abrir la caja y te dejamos pasar algunas cosas y negociamos cuáles sí, cuáles no.
Entonces, una posibilidad que la planteó Martín Lustó, actual presidente del radicalismo, es que en vez del decreto, el Poder Ejecutivo mande una ley de espejo, le llama, es decir, que convierta el decreto en un proyecto de ley, de modo que el Congreso sí pueda abrir la caja y decir esto sí, esto no. Otra es modificar la ley del tratamiento de los DNU para permitir que en el DNU se produzca también este toqueteo, este retoque. Ahora, digamos, lo que parece difícil es conseguir los votos necesarios para la aprobación de todos estos artículos, ¿no? Ahora, conveniencia no es lo mismo que necesidad. La Constitución dice necesidad y urgencia, no conveniencia y comodidad. El gobierno debería llamarse no DNU, sino DCC, Decreto de Conveniencia y Comodidad. Bueno, Pichetto, igual que en el 2015, está dispuesto a convertirse en el principal dador de gobernabilidad, y ha logrado un bloque con corto y pego, un bloque de 23 diputados, que es significativo a los efectos de conseguir el quórum, sobre todo para un gobierno que está a 90 y tantos votos del quórum en diputados, pues tiene 37 o 38 sobre 129 que se necesitan. Entonces los 23 de Pichetto pueden ser importantes. El artículo primero del proyecto de ley enumera, digamos, las delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo de emergencia pública, declaración de emergencia pública, emergencia económica, emergencia financiera, emergencia fiscal, emergencia social, emergencia previsional, emergencia de seguridad, emergencia de defensa, emergencia tarifaria, emergencia energética, emergencia sanitaria, emergencia social. Le faltó la emergencia patafísica nada más. O musical. Digo, ¿por qué no? Claro, claro. Y además dice, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia durante el plazo específicamente previsto. Ahora, eso está en el artículo primero, pero en los artículos que siguen no fundamentan las razones de la emergencia, más allá de las diatribas genéricas contra el gobierno anterior. Es decir, reitera lo que dijo Milei en el mensaje de anoche por Cadena Nacional y lo que dijo en el escenario en el Teatro de Mar del Plata. Él fue a ver la obra de su novia, lo aplaudieron mucho en el teatro, lo aplaudieron en el avión de línea en el que viajó y lo chiflaron y lo cacelorearon en las calles. Cuando terminó el espectáculo, la novia lo invitó a subir al escenario. Se besaron apasionadamente. Y después ella le dio el micrófono. Entonces él habló y dijo lo mismo que dice acá. Dice, vienen momentos duros, pero nos dejaron bombas por todos lados y entonces tenemos que actuar porque si no va a haber una catástrofe. La catástrofe la está creando él. De proporciones bíblicas. Eso dijo anoche. En el teatro no dijo eso porque no daba para eso. La novia estaba en culo. No daba para hablar de la Biblia, digamos, ¿no? Ahora aplaudieron mucho. Digo, como show fue buenísimo. Es un stand-upero el tipo, ¿no? Ahora, la ley, bueno, aparte de esas diatribas contra el gobierno anterior, fuente de toda irracionalidad e injusticia, con cifras de comprobación imposible, tampoco explica de qué modo lo que dispone la ley va a contribuir al propósito que enumera de promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de libertad para todos los habitantes de la nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales. Bueno, como dice Marcelo, toma mate con chocolate. Y seguimos a las cajas chinas. Sí. Pero Marcelo cita a otra persona.
Ahora, esos derechos constitucionales son exactamente los que afectan el decreto y la ley, en disposiciones que abarcan todos los rubros habidos y por haber, y que junto con decisiones previas del ministro de Economía Luis Caputo y con disposiciones del decreto y de la ley conspiran en forma directa contra el desarrollo de la industria y del comercio. Ni el lenguaraz Manuel Adorni, que, anticipemos esto, tiene una larga relación prebendaria con el Estado, de lo cual en algún momento vamos a ocuparnos, ni él podría explicar qué beneficio de la libertad obtendrían, por ejemplo, los hinchas de Racing. Vos hinchas de Racing, Marcelo, ¿no? No. ¿Vos? San Lorenzo. San Lorenzo. Los hinchas de Boca, Racing, Newell's, Estudiantes, Banfield o Lanús, si dejaran de ser clubes sociales y pasaran a integrar la cartera de inversiones de Todd Boehly, el gran empresario estadounidense que ya compró el Chelsea de Inglaterra, cuando el gobierno británico amenazó con sanciones contra el propietario anterior, que era el oligarca ruso Roman Abramovich, en represalia por la guerra de Rusia con Ucrania, ¿no? Tampoco está claro en qué le convendría a la sociedad el remate de empresas rentables como YPF, que prestan un decisivo servicio social como Aerolíneas Argentinas, o que son de avanzada tecnológica como ARSAT o Nucleoeléctrica, salvo que, digamos, cuando habla ahí la libertad se refiere a la libertad de viajar en colectivo en vez de en avión para unir lugares ciudades del país distantes 500 o 1000 kilómetros, salvo que se refiere a eso. Esa es la libertad, o la famosa frase histórica de la libertad de morirse de hambre debajo de los puentes, ¿no? Que creo que ya la decía Romain Rolland. Tampoco explica cómo favorecería a la industria las retenciones del 15% en las exportaciones. La va a liquidar. Si además se suma a la apertura a las importaciones y al dólar diferencial, porque tenés un dólar para exportar el producto y otro más caro para importar los insumos que necesitas. Es decir, a la industria la están estrangulando por todos lados. Es como una violación colectiva, en manada. Si la atacan por todos lados. Tampoco explican qué ventajas entraña la renuncia a la zona económica exclusiva de 200 millas en el mar. Tenemos el gran orgullo del mar argentino. Bueno, argentino las pelotas, se acabó. No va a ser más mar argentino. Si cualquiera va a poder pescar sin control. Es una locura. Una locura. Otra, ¿a quién le sirve que YPF ya no tenga como principal finalidad lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos? Ahora lo que tiene el objetivo es el negocio, el desarrollo comercial, sus objetivos crematísticos, ganar guita. Es lo que hizo Repsol. Es decir, Repsol se cansó de exportar sin invertir para aumentar reservas, y eso fue lo que llevó al estrangulamiento de la balanza de pagos y obligó al gobierno en la gestión de Cristina a estatizar YPF. ¿Qué utilidad social tendrá la disolución de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos? Tenemos una nota excelente de Diego Hurtado sobre el tema, explicando qué son los laboratorios públicos, para qué sirven, qué ventajas implican. Tenés remedios baratos para enfermedades que no les interesan a los laboratorios, porque no les dan la rentabilidad necesaria, porque son enfermedades que no tienen sectores masivos de la población. Entonces los laboratorios no los hacen, o si los hacen te los cobran a precios astronómicos. El laboratorio público justamente compensa eso, hace buenos medicamentos para enfermedades complicadas que no le interesan a los laboratorios y te los pone a tu disposición a un precio razonable.
¿qué sentido tiene lo que Guillermo Francos, el ministro del Interior, le dijo a los empresarios del programa Pro Pyme de Techín? Yo tuve que leerlo varias veces porque me mareaba la frase de... Dice, como ha dicho el presidente varias veces, la cita de autoridad de Guillermo Franco, la obligación de ustedes es hacerse ricos. Mirá lo que le dice a los empresarios. Los empresarios no lo saben eso, ¿no? Porque generar riqueza es lo que genera trabajo y la posibilidad de desarrollarse como sociedad. Bueno, consulta con Estados Unidos, que es donde está la mayor cantidad de ricos del mundo, y fíjate la expectativa de vida de la población que viene disminuyendo año tras año en Estados Unidos. ¿A quién le aprovechará que los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES sean transferidos al Tesoro? Ahí el gobierno ha dejado trascender, de esto se ocupa mucho la nota de Julita Estrada y Hernán Lester, sobre la cual vamos a hablar después. Pero el gobierno deja trascender que no piensa entregarle a Clarín, Techín o BlackRock las acciones de sus empresas que posee ese fondo. En la nota de Julita y de Hernán hay un cuadro con información oficial de ANSES de cuál es la tenencia accionaria del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Cuando se estatizaron las AFJP, tenían en su cartera acciones de empresas y esas acciones pasaron a poder del ANSES. Y son parte importante de los paquetes accionarios, y además eso habilita a que el Estado nombre directores en las empresas. Y eso es lo que le da en el hígado a Paulo Roca, a Clarín, a todos ellos, y han pasado años tratando de recomprar esas acciones. Ahora, el gobierno dice que no lo va a hacer, pero no lo puso en la ley, en el decreto. El decreto lo que dice es que pasan al Tesoro. Lo que el Tesoro va a hacer después, te tenés que guiar por trascendidos en los medios amigos. No es serio eso, ¿no? ¿La libertad de quién se robustece con la rebaja gradual hasta su desaparición del impuesto a los bienes personales? Mientras 1 millón de trabajadores volverán a recibir el descuento de sus sueldos del impuesto a las ganancias. Es decir, bienes personales lo anulamos, ganancia lo ponemos. Es muy claro quién gana y quién pierde, ¿no? La libertad para quién, ¿no? ¿Libertad de quién? Es la libertad del león suelto contra el mono atado, lo que está planteando Milei. Dijiste casi un título solariano, digo, porque es lobo suelto, cordero atado. Es más o menos mira, no sabía. Bueno, ¿cuál es la ventaja para las pequeñas empresas comerciales que ahora van a tener que pagarle a las tarjetas de crédito y de débito comisiones más altas que las que paguen sus competidores más poderosos? Porque la ley suprime la regulación y las tarjetas, los emisores ponen lo que se los intereses que se les cante, y es obvio que le van a cargar, el poder de negociación de los poderosos va a hacer que le rebajen a los poderosos. ¿Y con qué lo van a compensar? Aumentándole a los débiles, pero es de cajón. ¿En qué aumenta la libertad de quién la desaparición del Fondo Nacional de las Artes y la desaparición de la ley del teatro? Tenemos una nota excelente de Roberto Tito Cosa, el autor teatral argentino, que dice que no hay derecho a hacer esto, cuenta la historia. Tito dice que la Argentina es un caso único en el mundo, que no hay tanto teatro independiente en ningún otro país del mundo. Es verdad, la cantidad de obras, y eso ha sido un crecimiento que se dio a partir de esa ley del teatro. Y él cuantifica y dice que no se trata, no lo hacen por ahorrar, porque dice que la ley de teatro es un gasto inferior al que insume los arreglos en la Quinta Presidencial de Olivos. ¿A quién le conviene que cualquier renegociación de la deuda externa la pueda decidir el Poder Ejecutivo sin aprobación del Congreso? ¿A quién le conviene que se suprima
la cláusula que decía que las renegociaciones de deuda solo son admisibles si se consigue una extensión de plazos o una rebaja de intereses. Ahora no. Ahora podés renegociar para pagar más caro y tener que pagar más rápido. Es el inciso Sturzenegger, ¿no? Bueno, de todo esto es, digo, daría lo mismo si hubo un artículo que dijera: se elimina de la Constitución el artículo 29, que es el que castiga como traidores a la patria a quienes consientan la suma del poder público a una persona. Y como decían los vendedores ambulantes, y como si esto fuera poco, por si esto fuera poco, el viernes Sturzenegger avisó que la semana que viene, la primera semana del año 24, van a enviar al Congreso otro proyecto de ley que va a aprobar los dos anteriores, la ley y el decreto. Seguro. Pero además va a derogar 160 regulaciones. Y con ese aire, viste que siempre sonríe Sturzenegger, es como un... Siempre está en Prozac. Como el gordo boludo de la pequeña Lulú, ¿no? Ah, ¿te acordás? Toby, sí. Toby dice que más allá de cada norma, lo que se procura con esto, dice, es desafiar el establishment político. Sí. Que es una confesión muy buena. Es el desafío del establishment económico al establishment político. Sí, clarísimo. Ahora, la respuesta más contundente hasta ahora fue la sindical. La CGT llenó como nunca la enorme Plaza Lavalle. Yo que he tenido oficina en esa zona, nunca vi la Plaza Lavalle con tanta gente. A pesar de que había algunos de los dirigentes de la CGT que habían negociado con el gobierno que solo iban a movilizar contingentes simbólicos que no pasaran de las 10.000 personas. Ahora, hubo una respuesta espontánea de los afiliados y además la adhesión de la CTA y de los movimientos sociales, y eso desbordó el límite y puso a prueba una vez más el protocolo de, como lo llama Sebastián Fernández Rincón, la ministra Pum Pum. Y se refiere a Patio Bullrich, ¿no? Patio Bullrich tiene una batalla tenaz contra la lengua castellana, entre otras cosas. Es la ministra de las 200 palabras, ¿no? Y bueno, volvió a clamar victoria, igual que había hecho con la movilización de la izquierda marxista en el aniversario del 20 de diciembre de 2001, pero esta vez no hubo una minoría intensa, sino una multitud en la calle. Y ni siquiera, hay cosas, digo, son para llorar, pero por momentos te da para reír, ¿no? Ni siquiera las fuerzas de seguridad cabían en la vereda. Y un efectivo de la policía porteña, que formaba un cordón demasiado cerca de la calzada, recibió un golpe en la cabeza de un colectivo que pasaba. Está filmado, se ve como el colectivo, creo que con el espejo es que le pegan, le pegan la saviola y el tipo se va al suelo. Después lo fueron a visitar al hospital, hicieron todo el show habitual, ¿no? Ahora, la gran originalidad de Patio Bullrich es que en su desesperación por mostrarse fuerte logró desplazar a los orcos, y ahora las calles las corta directamente la policía. Van en orden cerrado y con una indumentaria muy, pero muy apropiada para el verano porteño, como diría Pantaleón. A algunos se les había desmayado ese día de calor. Sí, pero claro, oíme, que con 30 y pico de grados, vestido de tortuga ninja, a mediodía, con el disfraz ese, pobres pibes, ¿no? Bueno, al día siguiente el Comité Central Confederal de la CGT, y no me interrumpas, Marcelo, resolvió realizar un paro activo con movilización durante 12 horas del 24 de enero, que es la fecha en la que comenzaría el tratamiento legislativo de los zapallazos de Milei. En las discusiones previas se habían opuesto al paro Gerardo Martínez, Armando Cavalieri, Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri. Ahora,
la dureza del programa oficial, que incluye hasta 50.000 despidos de trabajadores estatales, la privatización de AISA, más la presión de otros dirigentes, obligaron a esta conducción real de la CGT a acelerar el paso. Bueno, tenemos varias notas en la edición de hoy sobre el tema. Hay una nota de Sergio Palazzo, que está procurando evitar la privatización del Banco Nación, la privatización que ya había intentado en vano la Junta Militar con Martínez de Oz, Menem con Cavallo y este siglo Macri. Y también tenemos notas de Hugo Yasky sobre el tema. Ahora, el capítulo laboral de la ley es tóxico para los trabajadores. Vamos a hacer una síntesis extrema porque es larguísimo esto. Fomenta el empleo no registrado porque suprime las multas a quien lo practique. Elimina la indemnización por despido, lo reemplaza por otro sistema. Extiende el periodo de prueba de 3 a 8 meses. Limita la vigencia de los convenios. Ahora, esos son los ataques a los trabajadores, aparte de, digamos, todo lo que ya le hizo el ministro Caputo, digamos, con la devaluación, con la inflación, con la reimposición del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. Ahora, también ataca a los sindicatos, porque expone a las obras sociales a la competencia de la medicina privada, borra de un plumazo el aporte solidario de los trabajadores no afiliados, y esto aparentemente no le dejó mucha opción a los dirigentes prudentes y sabios que defienden sus organizaciones, aunque los imberbes griten. Ahora, hay negociaciones de trastienda. Es una práctica que el gobierno de Milei hace, digamos, te pone por escrito una condición tremenda y después te negocia por abajo su atenuación o su eliminación. Entonces, la ministra a cargo de Trabajo, Petovelo, está planteando a los sindicalistas de tener reuniones individuales, gremio por gremio, y están planeando una resolución ministerial para que la supresión del aporte solidario pueda no aplicarse si el sindicato lo pide y si los empresarios están de acuerdo. El tema del aporte solidario es fundamental y ha habido algunos sindicalistas que han dicho: si nos quitan eso desaparecemos, porque digamos, la cuota sindical que se le descuenta a los trabajadores se le descuenta a los trabajadores que están afiliados, pero como esto justamente desfinanciaba a los sindicatos, se compensó con una cláusula que decía que el resto, los no afiliados, también se le va a descontar, menos, pero también se le va a descontar, creo que es 2% en vez de 3%, porque, y eso se llama aporte solidario, porque cuando hay una negociación salarial o de condiciones de trabajo que hace el sindicato, beneficia a todos, estén afiliados o no estén afiliados. ¿Tiene razonabilidad eso? Bueno, ahora fuera, salvo que vengas al pie y negocies conmigo. ¿Y cuál va a ser la contraprestación? Y bueno, no me hagas un paro cuando recién estoy en mi primer mes de gobierno. Es decir, el gobierno está tratando de impedir que se realice el paro del 24, lo cual, entre otras cosas, muestra cuánto les duele. Les duele más eso que cualquier declaración política. Ahora, ya hubo un paro, más de uno ya hubo. El primero ocurrió en el lugar menos pensado. Si a vos te preguntan, Ricardo, ¿dónde podría haber ocurrido el primer paro contra el gobierno, contra las medidas de ajuste? ¿Qué dirías?
Y en algún área del Estado que se la vean venir. No, en Córdoba. En Córdoba. Que es donde Milei ganó por mayor votación en todo el país. Y antes Macri también. Bueno, lo protagonizaron los dos gremios docentes de Córdoba, tanto los privados como los estatales, Luz y Fuerza, que tiene una tradición muy importante, los gremios de trabajadores estatales ATE y CEP, los judiciales y los municipales, CEP, Sindicato de Empleados Públicos con S, y los municipales, que pararon contra la ley que Martín Yarlora logró que se aprobara en la legislatura unicameral por 34-33, que duplica los descuentos para financiar el pago de los jubilados de la provincia. Frente a esta decisión de Yarlora vino el paro, y Yarlora tuvo que escuchar un cantito irónico que lo presentaba como: vos sos el verdadero pituquito de la Recoleta. El segundo paro, por una hora, fue el viernes, y lo dispuso la Confederación Farmacéutica Argentina, que además presentó el 30º amparo contra el DNU, ya hay 30, en el que señala una combinación letal. Los médicos de ahora en adelante solo podrían recetar el principio activo genérico de la droga y no la marca comercial, lo cual no está mal. Digo, eso Ginés, cuando fue ministro, no del último gobierno sino del anterior gobierno en el que fue ministro, no me acuerdo de qué presidente, creo que de Kirchner, sí, de Néstor, ¿no? lo planteó, pero ahí negociaron que se ponía el principio genérico, pero también se podía poner la marca comercial. Y esto en la práctica derivó en que las recetas solo pongan la marca comercial. La idea es ahora con esta nueva desregulación, que en realidad es una regulación, solo pueden poner la marca, el principio genérico, los farmacéuticos. Pero además, al mismo tiempo, eliminan la obligación de que en la farmacia haya un farmacéutico. Es decir, que puede haber un empleado. Si puede estar vos directamente, sí. ¿Viste? Tenés que hacer unos mangos, laburás en la farmacia, así como podés vender carbón o papas, sí. Vender remedios. Sí. Y viene el tipo con una receta donde dice prednisolona. Y vos tenés que mirarla y decirle, bueno, de prednisolona tenemos la de Bayer, la de Remers, la de... esta cuesta tanto. Nah, es una combinación. Si no tenés un farmacéutico que te explique qué es cada cosa. Bueno, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunció que en las últimas movilizaciones en Córdoba detectaron a un agente de inteligencia de la policía cordobesa camuflada como si fuera periodista mientras fotografiaba a los manifestantes, y exigió que se la investigara. Es una sargento primera de la policía de la provincia, Claudia Susana Meliana Aníbar, al jefe de policía Leonardo Gutiérrez y al ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros. Quinteros hizo el alarde de que en Córdoba no habían adherido al protocolo de Bullrich. Claro, pues tienen uno propio previo. Y en un tono tan desafiante como el de la ministra Pum Pum, la policía de Córdoba y el fiscal Ernesto de Aragón, que es el fiscal que la noche del cacerolazo dio la orden de reprimir en Córdoba. Es decir, en Córdoba hay un primer paro, pero también hubo la primera represión. Lejos de negar los hechos, los reivindican. Y la muestra más amplia de cómo lo reivindican la dio la anterior jefa de policía, Liliana Zárate Belletti, que ante un habeas corpus colectivo declaró ante un juzgado de control, y esto lo voy a citar textualmente porque es muy, muy fuerte: en las marchas hay policías de civil cuya tarea es ir identificando personas, que las áreas de inteligencia de la policía de Córdoba
área de información criminal y de antiterrorismo, realizan de manera activa inteligencia sobre organizaciones sociales y sus referentes, a los cuales ya tienen en muchos casos identificados y en otros están en proceso de identificación a través de diversos medios tecnológicos. Esto está claramente prohibido por la Ley de Inteligencia Nacional. Prohíbe este tipo de identificación y de investigación sobre organizaciones sociales y sus referentes en razón de su militancia política, de su credo religioso, de su ideología, de su orientación sexual. Lo prohíbe. Que aparte no es a cualquiera, es siempre un sector determinado, no es que están investigando a Paolo no. Claro, a Paolo no investigan nunca. Bueno, incluso la policía de Córdoba puso a disposición del juzgado todo el material que las áreas de inteligencia de la policía provincial habían juntado, que incluye datos personales y fotografías. Bueno, salgamos de Córdoba, que además hace mucho calor, volvamos a la ley argentina en venta. La técnica legislativa es muy endeble. Digo, en la técnica legislativa usualmente se dice que se deroga y se considera sin efecto legal todas las normas, reglamentos y disposiciones que se opongan al decreto o a la ley nueva. Bueno, en vez de hacer eso, aquí invitan a las provincias y a la capital federal a dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas necesarias o convenientes para el cumplimiento de esos fines, cosa que en muchos casos es imposible porque las constituciones provinciales prohíben buena parte de las cosas que mi ley quiere hacer en el decreto y en la ley, de modo que el cumplimiento de esto es altamente improbable. Es decir, hay algunas cosas que ya están en vigencia y que se van a aplicar y te las van a dar por la cabeza, como la ley de alquileres, por ejemplo, como las comisiones de la tarjeta de crédito a las cuales nos referíamos antes, pero hay otras que no se van a poder aplicar porque requieren de una complicidad de las provincias que no se va a producir. Y bueno, las provincias y los municipios no solo no van a dictar esas resoluciones complementarias porque no pueden hacerlo y porque no quieren hacerlo, sino que además ya han empezado a litigar en los tribunales. Por ejemplo, uno de los amparos lo presentó la Federación Argentina de Municipios, que congrega más de 500 intendencias de todo el país y de todas las tendencias políticas que hay en el país. Y se han presentado pedidos de nulidad en los fueros laboral y contencioso administrativo federal. Y el gobierno de La Rioja impugnó el decreto directamente ante la Corte Suprema porque es un conflicto entre la nación y una provincia. En ese caso, no es que pidieron un per saltum, como se dijo erróneamente en algún momento, sino que es competencia originaria de la Corte Suprema, porque es un tema que afecta la relación de la nación con una de las provincias que la constituyen. Y lo hizo con el patrocinio del ex ministro de la Corte, Raúl Zaffaroni, y del constitucionalista Gustavo Ferreira. Ahora, los peronistas conservadores Horacio Rosati, Juan Maqueda y Ricardo Lorenzetti, y el liberal Carlos Rosenkrantz, que son los 4 jueces supremos, patearon el caso hasta después de las vacaciones de enero, como si el tema no tuviera necesidad ni urgencia. Bueno, hoy la Nación interpreta que ese es el plazo que la Corte le fija al gobierno para negociar con los afectados una solución consensuada política y no judicial, porque si no sí van a intervenir y le van a sacudir al gobierno. Se interpreta la Nación de hoy. Ahora, tiene lógica porque los antecedentes de la Corte en estos temas no son auspiciosos para el gobierno, porque hay 15 fallos previos sobre el decreto de necesidad de urgencia que, para considerar válidos los decretos, fijan requisitos que este decreto 70 no de ninguna manera reúne.
Tenemos una nota en la misma edición, en esta misma edición del cohete, de Héctor Recalde, que con su habitual precisión expone sobre estos precedentes de la Corte. Ahora, cosas que yo me pregunto cómo lo piensan, digo, cómo funcionan esas cabezotas, porque era previsible que este decreto y esta ley iban a producir una catarata de amparos y de recursos judiciales. Era de cajón que iba a ser así. Ahora, ¿quiénes tienen que fallar sobre los amparos? Los jueces. Bueno, el gobierno también puso en pie de guerra a los jueces, pues los incluyó en la ley, disponiendo algo que varios gobiernos han intentado y ninguno ha conseguido hasta ahora, que es el traspaso a la justicia porteña de los juzgados de lo que se llama la justicia nacional, que no es nacional, es porteña, y el traspaso tiene sentido. Bueno, los jueces están en pie de guerra, las asociaciones de magistrados están haciendo declaraciones beligerantes, salvo que en este caso, igual que con la CGT, digamos, te llame Cuño Olivarone y te dice: vení Figueras, vení vos Aronquín, vos no querés esto. Bueno, lo podemos postergar. No lo sacamos de la ley, lo dejamos, pero no lo aplicamos. Como con los juicios por jurados, que están en la Constitución desde 1853. Y todavía, ¿cuánto pasó del 1853, Marcelo, vos que sos el matemático de la 170, mesa? ¿no? Sí, Justo, sí. 170 años no se aplicó, y está en la Constitución. Bueno, podemos hacer lo mismo con esto, pero por favor rechazame esos amparos. Puede ser, pero también puede ser que esté actuando de una forma tan irracional porque es una provocación tendiente a clausurar el Congreso, en el que, digamos, está en minoría irremediable. No está en minoría, casi no está. Digamos, tiene 7 senadores sobre 72 y tiene 38 diputados sobre 257. Eso hasta cuesta llamarlo minoría, tiene insignificancia realmente. Bueno, son cosas contradictorias, ¿no? Digo, por un lado, parecería que se encamina, digamos, a una colisión y a una puesta de máxima que podría terminar en el cierre del Congreso. Bueno, de hecho, si le aprobaran esta delegación, no sería cierre formal, pero sería cierre de hecho, ¿no? Lo desactiva totalmente. Sí. Y trataría en pelotudeces. Las que el propio Milei critica cuando se refiere a la casta, ¿no? Ahora, el tema de la negociación viene por todos lados, porque, por ejemplo, la ley argentina en venta incluye una modificación de la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos confería al Poder Ejecutivo la facultad de otorgar o cancelar permisos, concesiones y autorizaciones en yacimientos que están en manos de las provincias. Entonces, ¿cómo le vas a dar al Poder Ejecutivo una facultad que corresponde a las provincias y que está en la constitución de todas las provincias que tienen recursos de hidrocarburíferos? Bueno, entonces hubo una entrevista del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, con el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, y Chirilo dijo: no, fue un error porque copiaron artículos de la ley que regía antes de la reforma constitucional del 94, que es la que planteó que los recursos corresponden a las provincias, y antes de la sanción de la denominada ley corta, que, digamos, refuerza lo que dijo la reforma constitucional del 94. Bueno, sería un copia y pegue con 30 años de delay, y el delay sería un adecuado parónimo de Milei.
Bueno, la ley también avanza sobre el Código Penal, con la reforma que Bullrich ya había planteado durante el gobierno de Macri y que no pudo imponer, para liberar de responsabilidad a las fuerzas de seguridad, incluso si tiran por la espalda a alguien que se escapa, como hizo el policía Luis Chocobar y los prefectos que mataron al chico mapuche Rafael Nahuel, siempre por la espalda. Y fueron condenados todos ellos, los 5 prefectos y Chocobar. Bueno, Chocobar tiene una pena condicional, pero fue condenado e inhabilitado para ser policía. Bueno, el artículo 34 del Código Penal, que reforma la ley argentina en venta, declara que no será punible el que obrara en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Es decir, hasta ahora los jueces, y por eso están condenados Chocobar y los prefectos, planteaban que en el juicio tenés que demostrar que actuaste en legítima defensa. Bueno, ahora no. Ahora, si actuaste en cumplimiento del deber o en el legítimo ejercicio de tu autoridad, y el juez deberá interpretar en favor del policía la proporcionalidad del medio empleado. Es decir, hay una reunión de 5 personas y le tirás con una ametralladora. Bueno, no hay que interpretar la proporcionalidad a favor de la víctima, sino del victimario. También queda impune quien se defienda de quien esgrima un arma falsa o de quien atacare con un arma mientras huye. Digo, ¿qué redacción? ¿Cómo vas a atacar con un arma mientras huís? ¿Qué tenés ojos en la nuca? ¿Cómo es eso? Ahora, lo del arma falsa es muy importante porque hasta ahora, digamos, era distinto la responsabilidad si le tirabas a un tipo que tenía un fierro de verdad y te apuntaba con un fierro de verdad, que si matabas a un tipo que tenía una pistola de juguete o una cosa que no era un arma, que simulaba hacerlo. Ahora no, ahora es lo mismo. Y además no pueden querellar la víctima si sobrevivió ni los familiares si murió. Listo. Ahora se armó una confusión con el artículo 34, pero no con esto, sino con otro inciso, con el inciso 5 del artículo 34, porque el contador Aníbal Fernández, ¿se acuerdan que fue ministro de Seguridad del doctor Fernández? Armó una confusión terrible porque dijo en sus redes antisociales que con esta reforma se iban a terminar los juicios por crimen de lesa humanidad, porque el inciso 5 declara que no son punibles quienes actuaran en virtud de obediencia debida. Y dijo que como esta sería la ley penal más benigna, se anularían los juicios y quedarían en libertad todos los represores. Esto es una burrada monumental. El contador Fernández, que dice ser abogado, ignora que el artículo 34, inciso 5, sobre obediencia debida, lleva 102 años de vigencia. Está en el Código Penal de Rodolfo Moreno de 1921, letra por letra, coma por coma, no se tocó. Así que no hay ley penal más benigna que pueda beneficiar a nadie en este artículo y este inciso. Bueno, realmente es mejor que el contador Fernández se dedique a hacer la publicidad de la Cámpora, que en eso sí es una autoridad indiscutida, un pionero. Bueno, el código bullrichonista también modifica el artículo 194, es el de los cortes de rutas y calles, y entonces la pena que había por el corte, que era de 2 años de prisión como máximo, pasa a ser a 3,5. No escarcelable. Exactamente, de cumplimiento efectivo. Si llevas un arma impropia, el código le llama arma impropia, por ejemplo, al palo en que enroscas la bandera, a 4 años. Si dirigís, organizás o coordinás el corte, aunque no estés presente, 5 años. Si prometés o amenazás
con dar un beneficio o quitar un beneficio, un plan o un subsidio para obligarte a asistir o a permanecer en una movilización o protesta, 6 años. Y además agrega un artículo 194 bis que considera organizador a quien convoque o coordine a otro, les provea medios materiales o logísticos o pase lista. Y esto asistan o no asistan a la manifestación. Que digo, en Jujuy el contador Gerardo Morales ya consiguió una condena milagrosala, claro, por el episodio de los huevos. Él estaba dando una conferencia antes de ser gobernador, cuando era senador, y entró gente y le tiraron los huevos. La condenaron a milagro, que no estaba ahí, que además no se probó que ella hubiera instigado eso, ¿no? Bueno, van por el mismo camino, ¿no? Morales es, no solo Alberdi inspira al gobierno, también Gerardo Morales. Abre la posibilidad de que cualquier persona acuse a un dirigente de haberla apretado para ir a una movilización. Cualquiera, sí. No, es tremendo lo que están haciendo. Bueno, y además, si va a haber una reunión o una manifestación de 3 personas, por lo menos 3 personas, tenés que pedir autorización, tenés que notificarlo al Ministerio de Seguridad con 48 horas de antelación. ¿Qué manifestación va a ser? ¿Quiénes son los organizadores? ¿Quiénes son los delegados? ¿Quiénes son las autoridades? ¿Para qué se reúnen? ¿Dónde van a estar? ¿Qué recorrido van a hacer? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y cuánta gente calculás que va a estar? Pum pum está el tomate. Es estado de sitio. Es una situación de estado de sitio, ¿no? De hecho, sí. Bueno, el gobierno no decidió incluir en el ómnibus, y eso lo habíamos anticipado nosotros en una edición anterior del cohete, no modifica las leyes de defensa nacional, de seguridad interior ni de inteligencia nacional para permitir la actuación castrense en temas de represión de seguridad interior. Esas leyes, lo hemos dicho alguna vez, expresan un consenso profundo del sistema político argentino porque fueron dictadas bajo 3 presidencias distintas. La de defensa nacional fue Alfonsín, la de seguridad interior fue Menem y la de inteligencia nacional fue de la Rúa. Y los 3 separan en forma tajante entre seguridad y defensa. Y las Fuerzas Armadas pueden prestar apoyo logístico, pero nada más. No pueden actuar en la represión y además no pueden entrenarse para eso tampoco. Bueno, ¿por qué no lo modifican por decreto? Y porque los actuales miembros de las Fuerzas Armadas no se sienten protegidos por una modificación por decreto. Y como dijo muy bien Victoria Villarroel, temen ir en cana, como los de la generación anterior. Es decir, que a mí me parece que la sociedad argentina y el sistema político argentino tienen una capacidad de resistencia que tal vez Milei no evaluó bien. Milei insiste en que si el Congreso no le aprueba el decreto va a convocar un plebiscito. A mí me parece que esa es una amenaza poco convincente. Por un lado, porque el resultado de un plebiscito que puede convocar el Poder Ejecutivo, en primer lugar no es obligatorio el voto y en segundo lugar no es obligatorio el resultado. Es como una encuesta de qué opina la gente. Y en segundo lugar porque la primera medición que se realizó, que la hizo la agencia Subán Córdoba, indica que Milei perdería el plebiscito, casi por la misma proporción de quienes lo votaron, pero invertida. Es decir, hizo 2 preguntas Subán Córdoba. La primera es: ¿el DNU firmado por Milei es constitucional y debe entrar en vigencia? 39,8%. ¿Es inconstitucional y debe ser derogado por el Congreso de la Justicia? 56,1%. Segunda pregunta: supongamos que se realiza el plebiscito para aprobarlo o rechazarlo. ¿Usted votaría a favor? 41,4%. ¿Votaría en contra? 54,9%.
1,6. El cohete a la luna radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verbitsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.